Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Un agrado estar acá compartiendo este espacio y poder conversar acerca de un tema en el cual hemos estado trabajando por varios años. Ahora que está como más de actualidad, pero llevamos mucho tiempo trabajando en todo lo que es restauración a través del repoblamiento. Con el profesor Mancilla tenemos una larga historia de trabajar y de colaborar, tanto en Magallanes como acá. Así es que para mí un agrado compartir con ustedes. Ahí veo algunos nombres conocidos. Así es que un saludo cordial para todos. Voy a compartir ahora mi presentación, que hace un ratito no me salía en modo presentación, pero ustedes me avisan, por favor, si está en modo presentación. Está todavía cambiando. Ahí, Ahora sí. Ahí va, ya, perfecto. perfecto. Súper. Bueno, para dar inicio, ¿cierto? El título que elegimos con Paula fue Restauración de ecosistemas con macroalgas, una revisión de las metodologías utilizadas. Eh, bueno, hay mucha literatura que hoy día está reportando y está entregando cifras de cómo han ido disminuyendo las poblaciones, las praderas de algas en distintos lugares del mundo, con particular énfasis en la pérdida que hemos tenido de biomasa de bosques de algas y en general, más específicamente a bosques de algas pardas. Entonces, las razones que se argumentan son varias, pero entre ellas, por ejemplo, podríamos decir que las poblaciones de algas, de macroalgas o los bosques están expuestos a múltiples factores de estrés. Hay sobreexplotación, ahí tienen una fotografía en el extremo derecho, ¿cierto?, de lo que se hace con las algas en la zona de Concepción, en la región del Biobío, que se sacan la Leysonia trabeculata, que es el güiropalo. Se sacan grandes cantidades que se trasladan, ¿cierto?, a centros de acopio y secado y posteriormente se pican y se exportan. Entonces eso no es solamente que saquen las algas, sino que están haciendo una modificación completa del ecosistema a nivel submareal y están eliminando una cantidad importante de hábitat para otros organismos, porque el güiro palo, la Leysonia trabeculata, al igual que el Macrocystis pirífera, o güiro, que es conocido allá en la región de Magallanes, tiene un disco de fijación que tiene particularidades bien importantes y que es hábitat para otro numeroso grupo de especies, principalmente invertebrados. También en la zona norte de Chile hay una actividad muy importante de extracción de algas que está regida por un sistema de administración que entrega cuotas y algunas otras indicaciones respecto a las algas que se pueden extraer, pero hay una extracción ilegal que es súper importante y es muy importante, sobre todo en épocas de que hay problemas de desempleo en nuestro país. Y bueno, los últimos años también asociada a todo lo que es el fenómeno de la inmigración en la zona norte, que mucha de la gente que está indocumentada va justamente a las playas por las características que tiene la zona norte, ¿cierto? Climática, y permanecen ahí, a veces viven ahí y hacen extracción de algas de manera ilegal, que, bueno, a veces son incautados, pero otras veces estos volúmenes los traspasan a gente que tiene registro de pesca artesanal y se pasa como que son personas legales que están extrayendo. Otro problema es la contaminación costera. En algunos sectores del país tenemos cerca de la costa, ¿cierto? Por toda la industrialización y la presencia de poblaciones también, que hay bastante contaminación que afecta a las algas. Hay algas que son extremadamente sensibles a cambios en la composición del agua y entonces eso también las afecta.
Las obras del borde costero generan pérdida de hábitat en varios sectores del país. En las caletas, las habituales caletas que habían de pesca artesanal, se han construido muelles o algún tipo de facilidades para que puedan movilizar sus embarcaciones, y eso significa que se pierde una parte importante del borde costero, que finalmente constituye relleno, ¿cierto?, de cemento, donde se elimina totalmente la geografía original. También el fenómeno del cambio climático, como por ejemplo incremento de la temperatura, acidificación, hace también sus estragos sobre algunas praderas de algas. Entonces, una alternativa que aparece como factible es restaurar con macroalgas. ¿Por qué restaurar con macroalgas? Por la importancia ecológica que tienen. Se reconocen como puntos claves de biodiversidad. Y definitivamente, sobre todo las especies de algas pardas que tienen estas estructuras de fijación y también son de gran tamaño, se reconocen como especies fundacionales que estructuran ecosistemas bastante más complejos, porque proveen refugio, alimentación y son zonas de reproducción para numerosos organismos. Un ejemplo clásico son las praderas de pelillos, ¿cierto?, que son zonas de reproducción, por ejemplo, del pejerrey. Y así hay otras algas donde son zonas de desove para varios invertebrados. Contribuyen al el secuestro del carbono azul, que hoy día también, si bien en nuestro país todavía no está totalmente establecido toda la caracterización de los bonos carbono, se reconocen las algas como que secuestran carbono. Reducen la erosión costera y mejoran la calidad ambiental, por ejemplo. La importancia económica es que sustentan pesquerías artesanales, por ejemplo, por ellas mismas, por las algas que tienen importancia económica, y también porque son el refugio o zona donde viven otros organismos que tienen importancia económica, ejemplo, el erizo, los ostiones, las centollas. Las algas también son materia prima para la industria alimentaria, farmacéutica y biotecnológica, o sea, la extracción de algunos bioproductos derivados de algas, como son los alginatos, toda la industria de los fitocoloides, los alginatos del agar y las carrageninas, es una materia prima que no solo sirve eh, para la extracción de estos productos que tienen valor comercial, sino que en la industria alimentaria, farmacéutica y biotecnológica son de alto valor. Y también las algas son fuente de ingreso para comunidades pesqueras. O sea, hoy día, eh, por ejemplo, en la 10ª región donde estoy yo ahora, el, eh, son recursos importantes, la extracción del erizo, que está normado con cuotas, pero los pescadores que se dedican al erizo también se dedican a las algas. Y entonces comparten su tiempo en que durante el año, en alguna época, se dedican a la extracción de erizo o algún otro recurso, y posteriormente en la época estival se dedican a la extracción de algas. Por lo tanto, es un recurso sumamente importante desde el punto de vista económico. Y bueno, se reconocen ciertas funciones o servicios ecosistémicos bastante clásicos, que son toda la biodiversidad que albergan, no solo de invertebrados, sino que también de vertebrados, poblaciones de peces, la protección que hacen a la costa, la remoción que hacen de nutrientes, el secuestro de carbono ya lo habíamos dicho, que son lugar de crecimiento y desove también, hábitat, y también es un sector donde se produce transferencias de energía. ¿Qué es la restauración de macroalgas? La restauración de macroalgas se refiere a implementar acciones que permitan recuperar la abundancia, diversidad y distribución de algunas especies. Aquí vamos a hablar de especies nativas, porque la verdad es que Eso, el problema se está en el refiere, video, Ricardo, se trata. perdón, Francisca, ¿querías decirnos algo? Parece que estaba abierto el micrófono. Algo que se me olvidó decir es que la modalidad que vamos a usar es que hagamos preguntas al final de la presentación. Pero si alguien quiere interrumpir, por favor me dice y habla, porque yo no tengo opción de verlos, porque estoy No, viendo la presentación solamente. Marcela, yo estoy viendo el chat.
así que ahí voy viendo si es que hay preguntas. Ya, perfecto. Entonces yo les decía que nos vamos a concentrar en especies, en ejemplos de especies de algas que son nativas y también vamos a revisar algunos otros ejemplos de restauraciones que se han hecho en otras partes del mundo. Lo que se promueve es restablecer las interacciones ecológicas. O sea, si uno pensara cuál es la diferencia entre restauración y repoblación, la restauración se refiere o busca recuperar el funcionamiento completo de un ecosistema, no solo de las algas. Y el repoblar, en el fondo, es la acción de plantar o reinstalar algas que forman parte de este ecosistema. Entonces, este proceso de restauración es recuperar la estructura, la función, la productividad de algas y también de otros organismos. El objetivo es recuperar la biomasa, restablecer funciones, mejorar la biodiversidad, en algunos casos recuperar la biodiversidad también e incrementar la productividad pesquera, porque muchas veces las algas que se quieren restaurar tienen importancia económica. Si quisiéramos ordenar un poco eh, toda la secuencia de los procesos que están involucrados en una restauración, la podríamos, y yo quise hacer aquí como una síntesis de eso. Y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el sitio de restauración, donde, ¿qué características debería tener un sitio de restauración? Tener presencia histórica de la especie que yo estoy interesada en restaurar, de tener una data de las características medioambientales, de todas las características biológicas del lugar, poder identificar cuáles son los factores que causaron la desaparición o la disminución de la especie de interés. Ya en las primeras diapositivas vimos que podrían ser varios los factores que afectan la biomasa de una especie, cuáles son los requerimientos del hábitat de las especies y los criterios y métodos aplicados en general han sido heterogéneos y se refieren un poco a las características mismas del lugar, de las especies que se quiere trabajar y es difícil comparar. Sin embargo, hay algunas características o algunas metodologías que uno podría eh, emplear también, que se han empleado en otras partes y adaptarlas al sitio donde queremos trabajar. Para la selección de la especie objetivo es importante reconocer la relevancia ecológica que tiene, qué roles y funciones cumple, cuál es la biodiversidad que tiene asociada, conocer acerca de la especie, el ciclo de vida, las estrategias, los tiempos de reproducción, en qué época es más productiva, la fenología, las interacciones ecológicas que se producen, por ejemplo, si está compitiendo con alguna otra especie, si hay algunos herbívoros que están presentes allí, que están predando sobre ella, las relaciones de predación que hay con otras especies, cuáles son los estresores que están regulando la presencia o ausencia o disminución de esta especie, cuáles son los requerimientos bióticos, abióticos, factores antropogénicos, por ejemplo, presencia de poblaciones o que tenga interés comercial y la especie sea explotada y no tenga a lo mejor o puede tener medidas de regulación que son insuficientes o una mala estimación de las cuotas que se definen, hacer un conocimiento de la línea base del lugar, em, que sea fácil de manipular y que se pueda, es muy deseable hacer experimentos preliminares a escala pequeña o a escala piloto, que nos vayan dando la pauta de cómo es el comportamiento si nosotros queremos poner algas pequeñas, juveniles, adultos, si queremos hacer, si queremos nosotros facilitar de alguna manera la liberación de esporas a través
algún método de, para estresar las frondas reproductivas o soros reproductivos. La selección del sitio donante, nosotros vamos a necesitar, si queremos restaurar, vamos a necesitar un sitio donante. Vamos a necesitar ejemplares o individuos donantes. Entonces, que el sitio donante esté cerca del área seleccionada, porque eso nos va a facilitar, ¿cierto?, que no ocurran algún tipo de cambios en la temperatura o cambios en lo que nosotros estamos trasladando, si son juveniles, esporas o lo que sea que estemos trasladando, que no afecten la sobrevivencia, que el sitio donante tenga buenas condiciones para soportar la extracción de especímenes, porque si tenemos una pradera muy pequeñita, probablemente vamos a afectar también esa pradera si vamos a sacar los ejemplares, si queremos mover ejemplares juveniles o vamos a usar ejemplares adultos, que haya suficiente variabilidad genética para que eso nos permita, ¿cierto?, de que al trasplantar individuos em, soporten bien las nuevas condiciones y tengan una capacidad adaptativa suficientemente amplia para que sobrevivan. Y ahí, lógicamente, hay que hacer estudios al respecto, porque no siempre se da eso. Al seleccionar la técnica de restauración, existen varias técnicas de repoblamiento y acciones complementarias. Por ejemplo, trasplantes juveniles que son seleccionados de las poblaciones donantes y esos se extraen ahí in situ o bien se cultivan en condiciones de hatchery o en un laboratorio con condiciones controladas y se trasladan los juveniles o los primeros estadios de desarrollo o de un tamaño que se considere que puedan soportar bien el traslado y tener una buena sobrevivencia. Conocimiento de los factores que inciden y que están variando año a año. Por ejemplo, ¿cierto? Tenemos algunos años en que todo el proceso reproductivo de una especie ocurre en forma abundante. Tenemos numerosas algas reproductivas, individuos reproductivos, o tenemos numerosa presencia de juveniles, o hay marcadamente un momento de asentamiento o germinación de juveniles y otros años en que se ve afectada porque las condiciones climáticas han sido distintas o hay factores que han modificado la época en que aparecen los juveniles y realmente se ven afectados porque empiezan a crecer en una época que no tienen las condiciones y por lo tanto se produce una alta mortalidad. Conocer sobre la fertilidad y el reclutamiento, que puede variar geográficamente. A veces podemos tener una misma especie que tiene ciertas características de fertilidad y reclutamiento, pero vive en condiciones muy distintas y eso hace que a lo mejor se desplace en el tiempo. Ejemplo, eh, la Sarcopeltis scotsbergi, que es la luga roja que ustedes la tienen en la región de Magallanes, ahí crece y se reproduce en una temperatura que puede variar a lo mejor entre 4 y 6 grados versus la región de acá de los lagos, donde nosotros la tenemos entre 12 y 14 grados y a veces más, 16 grados. Entonces nos encontramos con que hay diferencia en la época en que está una fase, por ejemplo, la fase esporofítica, el T3 esporofito que está maduro, el número de soros que podríamos tener en una fronda reproductiva a lo mejor es distinta a lo que encontramos acá en la décima región, lo que se traduciría en un potencial reproductivo distinto que tiene la especie allá y acá. Entonces, aun cuando uno conozca lo general del ciclo reproductivo, de la fertilidad o la época de reclutamiento, debe poner atención y estudiar las condiciones y cómo se comporta la especie en un lugar que presente características distintas, porque eso se traduce en, en muchas características propias que tienen que ver con el territorio y eso es muy importante en nuestro país porque tenemos una costa tan larga que eso hace que la zona o donde yo
estoy trabajando con la especie tenga sus propias características. Ahora, si yo asocio esto a los permisos que yo tengo que pedir para poder hacer todas estas acciones de restauración, eso tiene una complejidad aparte. Yo no lo consideré para esta presentación, pero sí tengo la información, así que si alguien después me quiere preguntar respecto a eso, no hay problema en que lo conversemos. Ahora, siempre que se hace una actividad de restauración, hay actividades complementarias que son importantes de considerar porque nos pueden permitir tener éxito o simplemente tener eh, una restauración no tan exitosa, que puede, por ejemplo, estar relacionado con las interacciones ecológicas entre las especies involucradas. Si yo no le pongo atención o no estudio qué individuos o qué especies herbívoras tengo, a lo mejor yo voy a instalar mis juveniles de la especie que quiero restaurar y a lo mejor en un plazo inferior a una semana tengo prácticamente el 90% de lo que puse que ya no está porque los herbívoros hicieron su tarea ahí y se comen todos los juveniles. La predación también es súper importante considerar la competencia con especies oportunistas. Eso es la época en que yo llego con mis juveniles o que yo quiero restaurar, en qué época lo hago. Es muy importante definir eso. Porque puede ser, por ejemplo, que yo defina hacerlo en primavera porque es la época estival, tengo mayor cantidad de horas luz, tengo mayor cantidad de luz, tengo mejores temperaturas, pero también hay otras especies que llegan en esa época y desde el punto de vista de competencia pueden ser mucho más eficientes y efectivas en, por ejemplo, invadir los sustratos que estoy poniendo yo con mis juveniles o dependiendo lo que yo haya usado como técnica para restaurar, podrían invadir lo que yo estoy poniendo. Un factor importante también como acción complementaria es disponibilidad de sustrato. A veces algunas especies se ven restringidas porque no tienen suficiente sustrato y si yo les ofrezco más sustrato en la época adecuada, podría ser que sean súper efectivas en poder tener éxito en el sustrato que yo estoy utilizando. Entonces, una forma también de como acción complementaria es proveer de sustratos que son adecuados para la especie con que yo estoy trabajando o que es de mi interés. Algunos autores describen el manejo de herbívoros relacionado con exclusión. Por ejemplo, se habla mucho de las exclusiones, sobre todo cuando hay presencia de erizos. Cuando hay presencia de erizos, en algunos otros lugares del mundo se ha descrito muy bien el- que la actividad de los erizos es súper negativa para la presencia de algas. Yo creo que nosotros en las costas nuestras no tenemos descripciones similares a eso, lo que denominan los barren grounds. Nosotros no tenemos descripción para ese fenómeno, pero sí tenemos presencia de erizo y solo en otros casos yo he sabido de algunas experiencias de exclusión de erizo, pero no particularmente en interacción con las algas. Control de la densidad también es una acción complementaria que puede ser beneficiosa. Y otra acción que puede ser beneficiosa es el gestionar, por ejemplo, algún tipo de protección para el área, como es el caso de las áreas marinas protegidas, que las hay de varios tipos, ¿cierto? Hay reservas, hay áreas marinas protegidas, múltiples usos, hay distintas formas de protección que nosotros tenemos que también son súper efectivas si yo quiero restaurar un sector que haya sido afectado por disminución de biomasa o densidad. Y en todo esto hay que considerar los costos que están involucrados, los costos de efectividad de las acciones que yo estoy implementando. Una de las características bióticas que se mencionaba ahí es todas las interacciones que hay, las interacciones entre especies, la interacción con el medio ambiente,
es muy deseable conocer y estudiar cuáles son los factores físicos que están influyendo sobre la especie, como para favorecer su crecimiento, favorecer su reproducción, y cuáles son los factores físicos que afectan definitivamente a la especie que a mí me interesa. Y así todas las relaciones que se producen entre las diferentes especies que son parte de ese ecosistema. Entonces hay interacciones que van a afectar, hay factores bióticos que van a ser positivos, que van a favorecer, y otros factores que van a ser definitivamente negativos. Entonces yo tengo que conocer para poder ir seleccionando lo que yo pueda manejar y poder favorecer el aumento de la biomasa o de la densidad de la especie que es de mi interés. ¿Qué métodos se han usado para restauración con algas? Trasplante de individuos adultos. Eso, si yo, por ejemplo, estoy gestionando un permiso ante la Subsecretaría de Pesca, se llama traslocación. Después tenemos la siembra de propágulos o esporas, que eso ya definitivamente puede ser a través de una siembra in situ, o simplemente yo hacer individuos en un espacio con condiciones controladas y después trasladarlo. El cultivo, eso se refiere al cultivo ex situ. El otro sería cultivo in situ. La restauración mediante cuerdas sembradas, que también, o sea, yo hago cultivos en un ambiente controlado, y yo determino un tamaño que sería el tamaño ideal de traslado para poder restaurar. Y eso, por ejemplo, los coreanos han hecho proyectos gigantescos con grandes extensiones donde han instalado algas pardas mediante cuerdas, y prácticamente son extensiones gigantescas donde ellos ponen en el fondo, a una cierta distancia del fondo, muchas cuerdas sembradas con algas pardas. Restauración basada en el hábitat, en que ahí lo que se hace es estudiar, ¿cierto?, el sistema donde yo estoy, que yo quiero restaurar, y ahí utilizar la metodología más adecuada. Y también lo que hablábamos de exclusión de herbívoros, que obviamente si estoy trabajando con algas favorece el desarrollo, y llega un momento que van a escapar por tamaño y no la van a afectar mayormente. El trasplante de individuos adultos, el procedimiento que se usa es recolección de ejemplares desde poblaciones donantes, que antes habíamos dicho, ¿cierto?, que las poblaciones donantes se deben caracterizar y deben ser poblaciones saludables, digámoslo así, donde haya una cantidad importante de individuos, donde yo tenga juveniles, adultos, reproductivos, vegetativos, y que pueda representar una fuente de donación de ejemplares que son, por una parte, saludables, y por otra parte, puedan sobrevivir y resistir al lugar donde yo los voy a cambiar. Ahora, ahí idealmente se espera que las poblaciones donantes estén cercanas geográficamente al lugar donde yo voy a hacer la instalación de estos ejemplares, un poco por el costo que puede representar, y también el estrés que puede representar el traslado de los ejemplares, porque tiene que haber un transporte, ¿cierto?, al sitio que está degradado, y ese transporte, si yo quiero trasladar adultos, pensemos por ejemplo en ejemplares de algas pardas, son de gran tamaño, entonces voy a necesitar a lo mejor llevar un acuario muy grande, entonces en un vehículo adecuado, donde yo probablemente las voy a llevar sumergidos en agua, las algas, y eso significa que el traslado podría ser súper significativo en la sobrevivencia que yo tenga después. Cuando hablamos de algas pardas, casi siempre todos los factores que tienen que ver con temperatura, con luz, eh, con movimiento de agua, son tremendamente importantes
en la sobrevivencia que yo tenga después de los ejemplares que yo estoy trasladando, porque piensen ustedes que no solo hay que usar un vehículo adecuado y un acuario o algún tipo de receptáculo adecuado con suficiente agua, sino que después yo voy a llegar a la costa y voy a tener que trasladarme en bote hasta el lugar donde se van a instalar estas algas y eso también representa un estrés importante. Aquí lo que se hace es la fijación mediante anclajes o amarras o a veces también lo que se hace es trasladar plantas con algún sustrato adecuado, por ejemplo, un bolón o algo donde esté adherido, y ahí se podría fácilmente reinstalar en el sitio nuevo. También una experiencia que se ha hecho y yo personalmente sí la he hecho es que se colectan ejemplares adultos y lo que se hace es desprenderlos del sustrato y después se pueden pegar con pegamentos especiales que no son muy tóxicos, sino que se han usado ya y están descritos en la literatura y se pueden pegar a sustratos nuevos y ahí instalarlos en el lugar de destino. Las ventajas que tiene este tipo de procedimiento, de metodología, es que rápidamente se recupera visualmente un ambiente y eso hoy día lo están usando mucho para restaurar con bosques de algas pardas y se podría esperar, si tengo una buena sobrevivencia, que los ejemplares rápidamente se hicieran fértiles y pudiesen producir a través de los soros, en el caso de las algas pardas, esporas. Y eso es súper importante porque eso va a generar un repoblamiento natural después de los ejemplares que se trasladaron, porque se produce la reproducción y rápidamente se podría obtener y se podría estudiar si estas esporas son efectivas o no, cómo se comportan en este nuevo sitio donde yo estoy restaurando. ¿Cuáles son las desventajas? El alto costo, porque ya, o sea, con todo lo que yo les he relatado, el hecho de llevar acuarios no es un acuario de 20 litros, sino que son algún tipo o un bis o algún tipo de receptáculo de gran tamaño para poder llevar estas plantas, que son estas algas que son grandes, que son largas, que tienen varios estipes y el riesgo también de afectar a las poblaciones donantes si es que yo elijo una población donante que no sea la más adecuada, que no tenga suficiente número de individuos o que, por ejemplo, tenga puras plantas adultas y después yo no doy la posibilidad que esas plantas se reproduzcan ahí y no van a haber nuevamente juveniles. Entonces es muy importante eso que no se afecte si yo voy a hacer esta translocación no afecte las poblaciones donantes. Otra forma es la siembra de esporas o propágulos, donde yo tengo que conocer muy bien el ciclo de vida de la especie con que yo estoy trabajando. Por eso puse aquí un ejemplo, el ciclo de vida del macrocisti o de una alga parda en general. Em, a ver si puedo indicarle. eh, Espero que estén viendo ahí el lápiz. Tengo aquí un ciclo de vida de una alga parda, donde tengo una fase que es macroscópica y una fase que es microscópica. Entonces lo que yo puedo hacer es trabajar con la fase microscópica en un laboratorio o en un sitio donde yo tenga condiciones controladas que me permitan reproducir la especie y lo que se hace entonces es ir a terreno y colectar frondas fértiles, se estimula la liberación controlada de esporas y se hace inoculación sobre sustratos naturales o artificiales según lo que yo esté haciendo. Eso me va a permitir tener muchos juveniles, ¿cierto?, sobre sustratos naturales y trasladarlos, que podría ser en densidades poco usuales en la naturaleza. Yo cuando hago una siembra en laboratorio o en un hatchery puedo obtener densidades muchísimo mayores a lo que ocurre en un ambiente natural. Aunque en el ambiente natural puede que también se liberen muchas miles de esporas, pero no todas tienen la posibilidad de germinar o no todas llegan a ser un individuo adulto porque, bueno, porque están sometidas
a muchos factores de estrés y además, ¿cierto? Están sometidos a herbivoría, a predación y eh, no se obtiene una densidad muy alta. Sin embargo, si yo estoy trabajando en condiciones controladas, esto lo puedo hacer muy libremente y obtengo en realidad densidades que no son propias de un ambiente natural. Y eso, eh, después al llevarlo, al trasladarlo a un ambiente natural, bueno, disminuye y se observa una mortalidad bastante alta. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una siembra de esporas o propágulos? El bajo impacto sobre las poblaciones naturales, porque en el fondo lo que estoy haciendo es bajar el impacto, si por ejemplo una especie de importancia económica, bajar el impacto que tenga la explotación sobre poblaciones naturales y podría tener una alta cobertura potencial, porque la densidad que estoy sembrando es muchísimo mayor. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, una baja supervivencia inicial, porque dependiendo del tamaño con que yo traslade, voy a tener distintos porcentajes de supervivencia o de mortalidad. Por ejemplo, si yo traslado esporas recién germinadas, pequeñitas recién germinadas en estadios iniciales, probablemente mi sobrevivencia va a ser relativamente baja porque hay muchos organismos que van a concurrir a este sustrato nuevo, a esta eh, eh, sustrato sí, nuevo que yo voy a poner, van a ir a ver qué es lo que está pasando ahí, van a ir a reconocer ese sustrato y tienen la posibilidad, ¿cierto? Si son ramoneadores o si son herbívoros, de comer estos discos de fijación y de disminuir notablemente la densidad si es que yo no pongo alguna forma de protección. Y depende también de las condiciones ambientales. Es decir, si yo llego en una época que no es la adecuada y estoy poniendo individuos muy pequeños, discos de fijación, como estábamos recién relatando, la posibilidad que se establezca o que se asienten otras esporas es alta. Entonces yo podría usar una estrategia y decir, a ver, no voy a poner individuos tan pequeños, sino que voy a dejarlos un tiempo más en el hatchery o en el laboratorio, de manera que crezcan, de tener un disco más firme, de tener un talo erecto o de tener un individuo que ya yo lo pueda ver de 1 centímetro o más de 1 centímetro. Eso también se puede hacer. El problema que tiene y la desventaja que tiene es que me suben los costos, porque el mantener yo en condiciones controladas una especie que la estoy haciendo crecer hasta un tamaño de 1 centímetro o 1,5 centímetros, significa que yo tengo que estar moviendo agua en el laboratorio, poniendo aireación, agregando mayor cantidad de nutrientes, haciendo un manejo de la densidad, ¿cierto? Haciendo un desdoblamiento en el laboratorio para no tener tanta densidad de individuos que me va a empezar a afectar la cantidad de nutrientes que yo tengo disponible. Entonces, todo eso se traduce en mayores costos. Claudia, y ¿hiciste una pregunta, Claudia, o se abrió tu micrófono? Por el micrófono No. nomás, Marcela, así que Ah, sí. ya, Parece, sí. ya, perfecto. Entonces, es muy importante que yo decida en qué tamaño yo voy a hacer este traslado de esporas o propágulos. Dependiendo de la especie, lógicamente, ¿cierto? Yo tengo que tomar decisiones respecto a eso porque eso tiene que ver, el tamaño que yo defina tiene que ver con la sobrevivencia, tiene que ver con los costos asociados que tenga, tiene que ver con la relación con el resto del ecosistema, porque cuando son muy pequeñas, como yo le decía, permite yo tengo espacios en los sustratos que estoy poniendo y eso va a permitir el asentamiento o la germinación de otro tipo de esporas que a lo mejor son especies que tienen estrategias totalmente diferentes y pueden cubrir rápidamente el espacio que yo estoy poniendo.
no quiere avanzar esto. ¿Será porque estás con el lápiz, Marcela? Sí, Ah, puede ser. eso estoy pensando. Eso puede ser. No me deja. Y si le Con- cambio, y con la flechita, Marce, la flechita para el teclado. ahí está. Ahí Ahí. sí, ahí se cambió. Ya. Ya, perfecto. El cultivo ex situ o repoblamiento. Se obtiene material reproductivo, al igual que en el caso anterior, se hace cultivo en laboratorio hatchery, se hace producción de juveniles y se traslada al ambiente natural. Aquí en la fotografía del lado derecho tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, Sarcopeltis scotsbergii, que es la luga roja, aquí está reproductiva, yo hago liberación de las esporas y con esto yo hago siembra. Con esta suspensión de esporas yo hago siembra y después las tengo que trasladar al ambiente natural. Ahora, la forma como las traslado al ambiente natural depende cómo lo quiera hacer y qué es lo que estoy haciendo. Existe la posibilidad de que las cuerdas o los sustratos que se inoculen se corten en trocitos pequeños y después se pongan en una cuerda madre, que podría ser el caso que si yo quiero hacer un cultivo suspendido desde un long line. Pero también yo las podría poner en el fondo, los podría poner como un sistema de cultivo de fondo. ¿Y en qué se han usado este tipo de técnicas, tanto la anterior como esta, en varias especies? Por ejemplo, en Macrocystis pirífera, en Lesonia spicata y verteruana, en Gracilaria chilensis y en Sarcotalia crispata. También en Chondracanthus chamizoid también se han usado este tipo de técnicas. Aquí, como ejemplo, les quise mostrar una diapositiva bien antigua que tenía yo del desarrollo del cultivo del pelillo, donde, bueno, en un principio, ¿cierto? Todo lo que se hizo fue utilizando las características de crecimiento vegetativo, se hizo en todo el país y en varias regiones del país instalaron muchísimos, cientos de centros de cultivo que funcionaban con con el cultivo en base a la propagación vegetativa. Eso permitió que las praderas que estaban sobreexplotadas ya se dejaron de lado y se inició el cultivo tanto por pescadores artesanales como acuicultores de pequeña escala. Sin embargo, duró unos pocos años y después de unos pocos años se dieron cuenta que el cultivo tenía como un ciclo, que aproximadamente duraba 4 o 5 años y después la productividad bajaba, pero muchísimo. Entonces, ¿qué pasaba? Era, bueno, en cierta forma había como un agotamiento de los talos que se usaban de la fragmentación vegetativa y entonces se empezó a estudiar de qué manera también se podría cultivar macrocystis, pero aquí usando las esporas, para poder tener una mayor cantidad de material genético que me permitiera que la productividad durara más años. Entonces, lo que se hizo fue trabajar con talos tetraspóricos y talos cistocárpicos, trabajando con dos tipos de esporas, con tetrásporas, carpósporas, y se diseñó y se creó todo un sistema de producción de esporas, de estimulación de este tipo de estructura reproductiva para que liberaran las esporas y finalmente poner las esporas en cuerda y poder hacer un desarrollo del cultivo desde esporas. Sin embargo, esta técnica, si bien era súper efectiva, era muy demorosa. Entonces los pescadores o los acuicultores era mucho tiempo recibir estas cuerdas inoculadas hasta que veían los talos de 1 o 2 centímetros. Entonces aquí se generó un modelo en que la empresa, que era en ese tiempo la empresa que procesaba este pelillo, generó un hatchery y empezó a hacer las cuerdas con trocitos de talos provenientes desde esporas y se las entregaba a los pescadores artesanales para que ellos instalaran, pero ya era una cuerda que llevaba talos que eran visibles
por lo tanto era más factible y el crecimiento se veía más rápido. Pero también hubo otro tipo de sistemas de cultivo que se usaron y las matapiedras, eso que se enterraban en el sustrato y también las cuerdas. Así es que con eso, ¿qué es lo que se hizo? Fue liberar un poco las praderas naturales y hasta el día de hoy se usa este sistema de cultivo, tanto la fragmentación vegetativa como el cultivo por espora, y lo que se hizo fue, en cierta forma, ya liberar la presión que había sobre las praderas naturales, aunque tenemos pocas praderas de pelillo, pero esas praderas hoy día se dejan crecer y lo que se usa es toda esta fragmentación y todo este cultivo a partir de esporas. Después tengo más adelante una diapositiva donde se muestra algunos sistemas de cultivo que es esta cuerda, pero son cuerdas muy seguidas que van una al lado de otra y que generan prácticamente, se ve como una pradera natural, pero es de cultivo. Se las voy a destacar cuando pase la diapositiva. Restauración mediante cuerdas sembradas. Habíamos dicho, ¿cierto?, que se podían sembrar redes o cuerdas y esta técnica se usa ampliamente, se hace en laboratorios, se usan bastidores circulares redondos en tubos, porque las esporas de las algas pardas son móviles, tienen flagelos, entonces se hace una fijación de espora, se hace primero, ¿cierto?, una estimulación a la liberación de las esporas y luego con estas suspensiones de esporas lo que se hace es inocular bastidores redondos utilizando esta característica de las esporas que tienen movimiento y se puede lograr un asentamiento y una germinación bastante pareja en los bastidores redondos y posteriormente esos bastidores redondos se desenrollan y se enrollan en una línea madre donde se usan para cultivos verticales y también para cultivos de fondo. Esto permite un desarrollo de juveniles bastante eficiente y las cuerdas se trasladan al mar. Los beneficios es que tiene una alta supervivencia, es fácilmente escalable y tiene costos operativos no tan altos, porque estos bastidores que les digo yo son pequeñitos, se usan tubos más o menos de menos de 10 centímetros de diámetro, que permite el enrollar bastantes metros de cuerda y es bastante eficiente, es rápido en el tiempo y no tiene un costo tan alto. Aquí hay dos formas de desplegar después estas cuerdas. Uno puede ser cultivos verticales, como lo que se ve acá, en líneas horizontales en superficie y que las algas cuelgan de esas líneas de cultivo, o pueden ser también cultivos verticales. También pueden ser cultivos verticales. Y también hay sistemas de fondo que se anclan al fondo con un sustrato adecuado, ¿cierto? Se anclan mediante alguno tipo puede ser con estacas o también puede ser con elementos de cemento como que se usan como muertos, como sistemas de anclaje y se ponen las cuerdas muy seguidas una de otra con las algas. Yo aquí también tengo experiencia en la zona de Quintero, una zona que nosotros queríamos restaurar porque había sufrido un derrame de petróleo. Hicimos toda la primera parte que les conté, la producción de estos bastidores redondos, muchos esporofitos de muy buen tamaño, los llevamos al terreno, pero ¿qué pasó? Ese año fue un año de muchas marejadas en la bahía de Quintero y lo que ocurrió fue que hubo una modificación del sustrato de la base y hubo un desplazamiento de arena enorme y entonces todos nuestros sistemas de anclaje que eran aparentemente muy seguros se desprendieron y se nos desprendió todo el sistema que finalmente terminó siendo prácticamente una madeja de esporofitos del alga, estábamos trabajando con Macrocystis pirífera y finalmente nuestro sistema no resistió este embate de las olas y las marejadas. Entonces ahí hay que
como decíamos al principio, cuidar y estudiar muy bien. Y a lo mejor nosotros podríamos haber estudiado 2 años el sustrato porque lo hicimos solamente un año y no tuvimos grandes modificaciones. Y al tercer año, porque el segundo año fue desarrollar los esporofitos y todo eso. Cuando fuimos a instalar, al año siguiente vino un fenómeno que nosotros no habíamos visto, que no habíamos presupuestado y perdimos toda la instalación, que obviamente tiene un costo grande en todo lo que nos costó hacer en dinero y también en tiempo, porque todo esto requiere tiempo, hay que encontrar las algas reproductivas, hay que hacer la liberación de las esporas, hay que hacer el desarrollo y todo eso requiere tiempo, después la instalación y todo eso. Entonces, de repente son iniciativas que se hacen y que pueden fracasar por factores como ese. Y es importante considerar que cuando yo parto con un proceso de restauración, es un proceso de varios años de experiencia, de éxitos y fracasos, porque a veces ocurren fenómenos que no estaban descritos en ninguna parte y ocurren y después hay que partir de nuevo. Entonces, lo que nosotros logramos con la instalación de las pocas algas que quedaron, que fueron un traslado que hicimos de juveniles y de adultos, una traslocación, fue que el cambio que hubo en biodiversidad en el sitio fue pero notable, porque de una pérdida casi total pudimos recuperar y recuperar, bueno, por una parte unas pocas algas pardas y por otra ver diferencias notables en la biodiversidad, en la cantidad de especies que llegaron. Y después, bueno, el proyecto se acabó y nosotros no pudimos seguir monitoreando. Que eso también es un factor súper importante, el monitoreo que se haga, que va a salir más adelante, el monitoreo que se haga y tener el financiamiento para poder hacerlo, porque son procesos largos. La restauración basada en hábitat, aquí no solo se restauran las algas, sino que también se van generando espacios y ambientes para que se instalen otro tipo de otros organismos. En este caso, aquí la fotografía muestra unos adocretos que son hechos de cemento que nosotros hemos utilizado allá en la región de Magallanes, en un sector que restauramos con Sarcopeltis. Y este tipo de sustrato se puede usar de dos maneras. Uno, se pueden inocular en un hatchery usando las técnicas descritas anteriormente. Y segundo, se pueden simplemente poner sin ningún tipo de esporas ni habiendo sido inoculados antes, sino que el sustrato así limpio en la época adecuada. O sea, si yo conozco el ciclo reproductivo de la especie con que yo quiero trabajar, yo voy a saber que en la época, por ejemplo, de invierno ocurre tal fenómeno reproductivo. Por ejemplo, hay formación de estructuras reproductivas y liberación de esporas. O en la primavera hay un asentamiento importante, por lo tanto, la época en que yo lo voy a poner va a ser la primavera. O si la liberación de esporas ocurre en invierno, los tengo que poner en invierno. Y con este tipo de información también se puede hacer algo como captación natural. Entonces uno hace captación natural, por ejemplo, de Sarcopeltis, uno hace captación natural y después yo ese sustrato lo podría desplazar o cambiar a otro lugar donde yo sé que el alga se encontraba ahí antes, puede crecer, están las condiciones como para que crezca y se desarrolle. La exclusión de herbívoros. Los herbívoros como los erizos y lapas pueden impedir la recuperación de los bosques de algas, porque a lo mejor yo pongo sustratos que están inoculados con, como decía antes, con discos recién en los primeros estadios de formación, o bien pongo juveniles de 1 centímetro o 2 centímetros que ya crecieron un poquitito, pero sin embargo yo lo pongo y los erizos y todos los que son ramoneadores llegan inmediatamente
y rápidamente empiezan a comerse todo lo que nosotros tenemos ahí puesto. Entonces, puede ocurrir que yo instale sustratos inoculados que están con plantitas con algas de pequeño tamaño y en 3 días yo vaya a controlar y encuentre que quedan los restos de los discos de fijación y no tengo nada más. Entonces, ahí lo importante es hacer exclusión de los herbívoros en el sitio que yo quiero restaurar, pero a veces como son extensiones grandes tampoco es tan fácil ni tan práctico hacerlo y puede tener un alto costo. Entonces, bueno, hay que controlar y eso se podría hacer, por ejemplo, trabajando en conjunto con, no sé, con alguna comunidad de pescadores artesanales en que ellos también ayudaran a hacer este tipo de control de herbívoro y permita el establecimiento de los juveniles del alga que yo quiero que crezca, porque ya una vez que alcanza un cierto tamaño, ya escapa a la acción de los herbívoros. Entonces, no es tan... les quiero citar un ejemplo. Nosotros estamos trabajando en Bahía Ancú de la isla de Chiloé con en un plan de manejo que involucra varios sindicatos de pescadores artesanales y ahí nosotros definimos un área que se llama una zona de resguardo, que es una figura que está contemplada en la ley de pesca y esa zona de resguardo tiene 148 hectáreas. Entonces, cuando hemos estado trabajando particularmente, por ejemplo, con la luga roja, eh, sembramos en un sector y ellos nos apoyan ayudando a monitorear, porque en el marco de un proyecto sería prácticamente imposible poder financiar eso. Entonces, ese es otro aspecto que no lo hemos tocado, pero también es importante el cómo trabajo yo con las comunidades que están involucradas en esto, cómo los incluyo, cómo ellos son parte del proyecto. Eso también es importante, porque ellos obviamente que van a estar interesados porque son los recursos con los cuales trabajan. Entonces, es muy importante trabajar con la comunidad. Les voy a citar otro ejemplo en la Bahía de Coliumo, en la región de Concepción. Yo trabajé ahí en restauración de bosques de güiro y lo que hicimos fue involucrar a la comunidad completa. Coliumo es es una caleta de pescadores y también hay varias casas de veraneo. Entonces lo que hicimos fue involucrar a la gente de las comunidades de pescadores artesanales que están ahí e involucramos también a la escuela que hay ahí de una escuela básica, a los profesores, a los alumnos y también involucramos aparte de la comunidad que está viviendo ahí, porque resulta que, como yo les decía, es una caleta de pescadores y era un lugar de veraneo, pero hay gente que, bueno, que se ha jubilado y se ha ido a vivir ahí y participaron activamente en el proyecto. Entonces ya no es una idea que está aislada, sino que es una comunidad la que está preocupada de conocer acerca de los bosques de algas pardas, las funciones que tienen, todos estos servicios que prestan, ¿cierto? Cómo son sus conexiones con otras especies y se involucran en el cuidado, se involucran en el monitoreo, se involucran en avisar si ven algo diferente, si observan algún fenómeno que a ellos no les parezca que es lo que tiene que ocurrir. Entonces hay toda una comunidad que está trabajando y está apoyando una acción de restauración. Marce, perdón, ¿te queda ¿Sí? mucho? Lo que pasa es que nos va quedando poquito tiempo y tenemos que Oh, hacer oh, preguntas, así, contestar preguntas. ya. Entonces, eh, Perfecto. porfa. Paso rápido lo que viene acá. Bueno, estos son ejemplos de otros lugares del mundo donde se han hecho proyectos de restauración, particularmente en la Comunidad Europea. Está muy involucrada en desarrollar programas de restauración para algas porque sobre todo en el Mediterráneo ha habido una disminución importante de la biomasa de algas y por todo lo que yo les decía antes, la importancia que tienen, ellos están muy preocupados de restaurar de distintas formas. Aquí ponen cigotos,
Acá han trabajado con algas pardas que están protegidas muchas de ellas. Entonces, el encontrar poblaciones donantes es súper complicado porque tienen que pedir muchos permisos. Ahí ellos usan estos trozos de cerámica donde fijan plantitas pequeñas y después los atornillan en los sustratos, en la roca. Acá el caso de Corea, donde yo les decía que hacen prácticamente así como redes de cuerdas que van en distintos sentidos y generan restauración en tremendas extensiones. Aquí solamente destacarle lo que significa en términos de inversión, son 280 millones de dólares entre los años 2009 y 2029 que han invertido en restaurar áreas que han sido deforestadas, que son algas pardas que ellos usan mucho para alimentación. Entonces eso es un gran programa. Ahora hay un programa a nivel mundial que se llama Kelp Restoration Guidebook, que trabaja en varios países del mundo y están haciendo restauración de estas algas pardas y están trabajando en conjunto. Acá otro programa, el programa Global Seaweed Superstar, que es un programa que trabajan entre el Reino Unido y Malasia, donde están trabajando en diseñar diferentes técnicas de restauración para trabajar con Euchyme capaficus, que es una especie de alga roja que se cultiva en Malasia y que tiene importancia económica por la producción de carragininas. Y acá ellos solamente destacar que definieron así como concentraron los servicios ecosistémicos en tres grandes grupos, que uno es que son algas, que las algas nos entregan, por ejemplo, alimento, hidrocoloides y alimento para los animales que son elementos reguladores porque mejoran la calidad del agua, porque regulan todos los cambios climáticos, como son como de soporte, porque proporcionan hábitats naturales y son lugares de desove. Una mirada un poquito distinta. Bueno, las experiencias en Chile, según un trabajo de Francisco Cárcamo y otros, que se han registrado 204 iniciativas, se ha trabajado con 22 especies y las macroalgas fueron el segundo grupo con mayor diversidad de especies intervenidas. Y la mayoría de las acciones se han hecho en áreas de manejo para probar. Aquí para mostrarles el trabajo que hemos hecho en Magallanes con Andrés, hemos trabajado en restauración con la luga roja. Hicimos varios experimentos, unidades de siembra en altura, dispersión, pero para ello teníamos que conocer súper bien el ciclo de vida, conocer también todo el aspecto biológico de la especie, cuáles características tiene. Ahí hay algunas fotografías de lo que hemos hecho en siembra, en monitoreo. Ahí ustedes pueden ver sobre la superficie de los sustratos que usamos, los discos de fijación, este es un programa de transferencia que hicimos aquí en los lagos, que les enseñamos a hombres y mujeres a hacer unidades de siembra para que se puedan instalar en sus áreas de cultivo. Y acá, bueno, algunos datos de densidad, así cómo se desarrollan, cómo se relacionan con otras especies, las coralináceas, por ejemplo, el trasplante juveniles. Ahí tenemos una fotografía, esa fotografía es de los pinos allá en el estrecho Magallanes. Un individuo de 10 centímetros, después de 15 meses alcanza un diámetro de 25, ahí está la gráfica. Los incrementos de sustrato que hacemos con los mismos sustratos que encontramos ahí en el lugar, ponemos y con trozos de algas reproductivas. Bien, y ahora, bueno, Marce, disculpa, vamos así, sí. vamos a tener que, vamos a tener que Ahí, parar un poquito porque sí, mira, yo había hecho una pregunta para que pudiéramos discutir, porque allá en Magallanes lo que más hay son bosques de macrocistis pirífera, pero si bien hay una veda que prohíbe la extracción de macrocistis pirífera, hay varias algas que hay debajo, entre ellos la luga roja, justamente que yo les hablaba en varias diapositivas de eso. Entonces, ¿cómo podríamos abordar eso? Eso me gustaría que discutiéramos cómo abordar la explotación que hay actualmente en la luga roja, que es bastante importante. Y todas las preguntas que quieran. Si quieren, dejo de compartir. A mí me interesaría que, cómo lo ven ustedes, qué método, cómo seleccionarían el sitio, cuáles son los factores importantes, qué indicadores monitorearían y cómo involucrarían a las comunidades.
Súper bien, muchas gracias, Marcela. Mira, Rick, tengo una pregunta de un investigador em, y dos preguntas de un alumno, que vamos a dar prioridad a esas preguntitas. Por aquí preguntan, ¿cuál es la situación de la restauración en Chile? ¿Se está haciendo? O qué falta para hacer, para avanzar o para aumentar? Porque claramente ¿Qué nos pregunta? mostraste que, que se está haciendo en Pregunta. algunos lugares, pero eh, a tu criterio, ¿cuánto falta para hacer esto, ¿cómo se llama? Ay, perdón, mi droga, para seguir sí, haciendo o no, sí aumentar, entiendo. digamos, esta situación. Sí, yo diría que actualmente se está haciendo solamente a nivel experimental, que se ha hecho, como decía, el trabajo de Cárcamo en áreas de manejo principalmente, que son lugares que en el fondo tienen una cierta regulación y hay que solamente hacer una declaración para decir yo voy a hacer repoblamiento y también hay una ley, ¿cierto?, de incentivo al cultivo y repoblamiento que en el fondo bonifica con dinero a las personas que tienen áreas de manejo y que hacen repoblamiento. Pero así a nivel macro, yo diría que no hay experiencias a nivel macro, no hay proyectos a nivel macro y los proyectos a los cuales todos nosotros podemos postular son proyectos que duran 2 años, 3 años, en un caso óptimo y ya especial 4 años. La cantidad de permisos que hay que pedir es importante y eso es un obstáculo, obviamente, con que nos encontramos todos los que trabajamos en esto, que lo primero que hay que hacer es partir pidiendo todos los permisos pertinentes a la Subsecretaría de Pesca. Sin embargo, yo diría que los profesionales, colegas nuestros que están dentro de la subpesca, biólogos, ingenieros pesqueros o acuicultores, que están trabajando dentro de y que son los que nos dan o no nos dan los permisos, hoy día tienen mayor conciencia de la importancia y de que esto se puede hacer y que resulta. Porque en el pasado había como una visión de que, oye, pero si el repoblamiento no resulta. Pero lo que pasaba es que casi todos los proyectos duran 2 años y entre que tú pides el permiso, que haces defines la metodología, empiezas a hacerlo, tú cuando terminas el proyecto con suerte has hecho 3 monitoreos, 2 o 4 monitoreos. Entonces no sabes lo que pasa después. Y ahora hay experiencias más largas y hay más evidencias de que sí funciona. Entonces yo creo que hoy día hay más conciencia entre todos los colegas nuestros que están trabajando como autoridades pesqueras dentro de la subpesca. Por lo tanto, yo creo que esto va a crecer. Súper. Gracias, Marce. Antes de dar paso al siguiente, yo voy a hacer, perdón, voy a hacer una priorización distinta del orden de levantación de manos. Em, pero les quiero pedir antes de darle la palabra a Raúl, que tiene un par de preguntas en el chat, que prendan por favor su camarita, porque vamos a tomar la foto que, no, es nuestra. Ya, Raúl, por favor, si puedes decir tus preguntas, hacer tus preguntas, mientras yo tomo la foto. Voy a tratar porque, bueno, estoy transportándome. Pero básicamente, bueno, dos preguntas. Primero, agradecer esta presentación. Es algo bastante interesante. Bueno, la primera pregunta creo que ya me la contestó, que quería saber cómo iniciativas, ya sea de investigación o de organizaciones que se preocupen de la restauración. Y la segunda, que se relaciona con el asunto de las marejadas que tuvieron problemas en el experimento, que mencionaron que no sabían que podía pasar eso. Entonces, eh, se me ocurrió o pensé que tal vez la Armada tendría ciertos tipos de registros anuales para verificar posibles anomalías o tendencias en la marejadas. Entonces, no sé si te preguntaron a eso o tal vez no se, no se, no se dieron los permisos. Eso, esa es la duda. Eso. Ya, gracias. Voy a partir por la segunda.
Bueno, en la zona de Quintero, ahí normalmente habían poblaciones de algas pardas y eso protegía mucho contra las marejadas. Sin embargo, bueno, según nos contó la historia y todos los antecedentes que nosotros recopilamos, un alcalde en un momento encontró que las algas pardas eran feas y que para los turistas en el verano varaban en la playa y entonces no, decidieron sacarlas. Y bueno, eso generó una dinámica completamente distinta y lamentablemente a nosotros nos tocó y teníamos el tiempo acotado para hacer la experiencia, pero no recuerdo haber tenido el antecedente que se producía en ese tipo de marejada y el cambio de una dinámica de fondo que nos afectó fuertemente. Y la primera pregunta, perdón, eh, no, sobre si hay proyectos de repoblamiento, no me acuerdo quién me dijo. Si habían algunas entidades que se preocuparan de restauración de ecosistémicos con macroalgas. Yo diría que hoy día hay ONGs que están en esa tarea o con ese objetivo. Yo creo que hay ONGs, sobre todo en algas pardas, que hay una preocupación bastante importante a lo largo del país, sobre todo porque en la zona norte de Chile se explotan mucho las algas pardas para fines comerciales. Hay preocupación. em, por parte de las ONG y están levantando un poco esta información y el conocimiento, diría yo, de que son estructuradores de hábitat, que son especies fundacionales y todo eso, para que en el fondo todos los sistemas de administración que tenemos nosotros como país se preocupan también de eso. Y en el sur, bueno, en la región de Magallanes, un claro ejemplo, ¿cierto?, de que no ha sido solamente las ONG, sino que ha sido una preocupación general, tanto de pescadores como de la academia y todo, de apoyar una veda más larga de 10 años y no permitir la extracción de las algas pardas. Súper. Moira también tiene una pregunta. Y hola, buenas tardes. Muchas gracias, profesora, por la charla muy clara, muy explicativa. Yo quería hacer mi consulta. Es, ¿en alguna parte del mundo o de Chile han estudiado las algas como remediadoras naturales? Porque yo he visto en el norte muchas playas que producto de los relaves que caen a la costa generan muertes devastadoras de áreas bastante grandes. Entonces quería saber si es que las algas han sido probadas como remediadoras. Sí, claro que sí. De hecho, por ejemplo, en Europa, en España, en Portugal, hay empresas que se dedican a como vender servicio de las algas como depuradoras de aguas de uso doméstico. Y sí, incluso, bueno, los cultivos multitróficos, que son cultivos con diferentes niveles tróficos donde las algas se usan, ¿cierto?, para remover nutrientes y todo eso. Ahora, si tú te refieres en la zona norte, por ejemplo, a la remoción de metales, las algas, por la forma y por su fisiología, son capaces de ir almacenando todo lo que en el medio en que están creciendo y son capaces de almacenar metales. Pero el problema es que después, ¿qué haces con esas algas? ¿En qué las utilizas? Porque en el fondo estarían con niveles por sobre lo permitido para hacer cualquier uso de ellas. Entonces sí, sí se han usado para mejorar medio ambiente y agua, sí. Hay varios trabajos en esa línea. Súper. Muchas gracias. Por aquí veo también a Silvana. Por favor, Silvana. Hola, buenas. Hola Marcela, Hola. muchas gracias por tu presentación. Estaba pensando en tu última pregunta, por el tema de de las comunidades. Igual hace casi de 10, 15 años atrás tuve la oportunidad de conocer la experiencia del cultivo de pelillo en Maullín y identificar como las problemáticas, porque igual llevaban una cierta cantidad, una cierta cantidad de tiempo como adaptándose a un nuevo sistema que es el cultivo. Uno piensa que es algo nuevo, pero en realidad en los lagos igual están estas experiencias que ya llevan su buen tiempo
y uno de los problemas que se identificaba era el tema organizacional. Bueno, igual habían temas técnicos, obviamente, pero ¿no es cierto? El tener que adaptarse y trabajar como organización era como algo súper complejo. No sé ahora, ¿qué sabes tú? ¿Cómo están ahora? Si, ¿cómo está ese contexto con respecto al tema organizacional de los sindicatos asociados al cultivo del pelillo? Y pensando en Magallanes, siempre pasa un tema para los hombres de la pesca artesanal es más difícil de repente comenzar con ideas innovadoras, como que ahí veo más a las mujeres de la pesca o que están, ¿no es cierto?, que realizan las actividades conexas o trabajo en tierra, como se le llama, como más quizás con ganas o capacitadas como para desarrollar como actividades más innovadoras y especialmente que tengan como donde tengan que esperar cierto tiempo, porque los pescadores su trabajo siempre es como más desde la extracción, ¿no es cierto? Que tienen que ver resultados inmediatamente. Y las mujeres también, hay algunas en Punta Arenas que hacen recolección de luga, pero de forma, no navegando en el intermareal. Entonces quizás por ahí se podría como pensar en vincular, ¿no es cierto?, este nuevo modelo. Eso. Hola Silvana. Bueno, mira, respecto a los pelilleros de Maullín de la Ribera Norte, yo diría que no han evolucionado tanto, siempre siguen teniendo problemas de ponerse de acuerdo y todo, pero ellos tienen facilidades porque tienen el apoyo del sector sectorialista de la Municipalidad de Maullín, que los han tratado de apoyar muchísimas veces y ellos han logrado varias cosas. Por ejemplo, ellos tienen permanentemente bonificaciones por el cultivo, por todas las proliferaciones de algas verdes que han tenido desde el año 2015 en adelante. Entonces, permanentemente los han estado apoyando con bonificación que les permite comprar semillas de otros lugares de distinta procedencia que les permitiría teóricamente mejorar los niveles de productividad. Sin embargo, ahí hay un fenómeno social que tú de alguna manera lo dijiste, que debido al precio del perillo que es muy bajo, la mayor parte de los hombres de esas comunidades migran a otras regiones a trabajar y son las mujeres las que quedan encargadas de llevar adelante el cultivo. Y la mayor parte de ellas son recolectoras de orilla, tienen esa categoría, por lo tanto no se pueden subir a un bote. No se pueden subir a un bote porque eso ya tiene otra categoría. Y yo creo que eso es una cosa que habría que cambiar, a lo mejor que las mujeres pudieran tener, tanto en Magallanes como en cualquier región, la posibilidad de tener una categoría distinta de pescadora artesanal y no de recolectora de orilla, que les permitiera hacer otras cosas y les pudiera, o sea, permitir participar en más actividades y en toda esta nuevas propuestas e innovaciones que se hace, que sin duda son las más entusiastas para ir a clase, a las capacitaciones, a participar y tener mentalidad de cambiar. Sí, de todas maneras. Ellas son las que están, ellas tienen definitivamente eso en sus manos y hoy día lo que a mí personalmente me motiva, pero muchísimo, muchísimo, es que he visto jóvenes. Y eso 10 años atrás no lo vi. No vi que jóvenes participaran, sino que todos tenían una negación total con las actividades de algas que hacían, tanto en repoblamiento, cultivo, en manejo, todo había una negación total porque encontraban que era muy sacrificado, padres e hijos. Y hoy día veo chiquillos jóvenes que han terminado cuarto medio, que han hecho carreras técnicas y que son parte de las actividades que hacen. Hace una semana atrás tuvimos aquí una gira tecnológica de pescadores artesanales que venían tres chiquillos jóvenes y me encantó porque significa que están volviendo a hacer actividades en la costa y eso da una perspectiva distinta porque tú puedes introducir nuevas ideas y ellos al menos lo van a pensar y lo van a ver bien, a diferencia de la gente sobre 50 y 60 años que tiene una negación total a cambiar las cosas como las han hecho siempre. Así que súper bien. Y lamentablemente se nos fue el tiempo de la, pres- de la, Ricardo, del-
Sí, está Ricardo y hay un par de preguntas en el chat, pero nosotros tenemos compromiso de cerrar la sesión a las 5:30. Lo que puedo hacer es comprometerme de enviarte, Marcela, si es que quieren las personas que están preguntando, y si quieres tú, Marcela, enviar las preguntas por correo electrónico y si tú las puedes responder sería maravilloso. ¿Qué te parece? Claro, sí, con gusto. Eh, Son precisamente alumnas. Y Ricardo, que veo con la mano levantada, que probablemente quiere hacer un cierre. no, mira, un cierre de apertura. Primero, muchas gracias. Ha sido una clase magistral escucharte de manera tan clara y fluida la síntesis entre teoría y práctica. Así que felicitarte a ti, Marcela, felicitarte a ti junto a Andrés Mancilla y todo el grupo. Ahí veo a Francisco Amonde, a Juan Pablo Rodríguez, porque es un tema clave y lo dejo abierto con una propuesta. Parece que el próximo año la quinta conferencia TIC es conservación en islas y todos los años hacemos siempre un preconferencia y yo creo que un taller de restauración de algas en Puerto Williams, hay varias personas que nos han manifestado un interés, entonces podríamos pensarlo en que tu charla se transforme en unos 4 o 5 días, o 3 días o 2 días concentrados, pero combinando teoría y práctica, y ojalá tengamos eso para mayo 2027. Así que un agradecimiento, una felicitación y una invitación para el siguiente paso. Muchas gracias, Ricardo. En realidad había que comprimir todo, se me quedó en el tintero hablar de captación natural y de varias cosas muy entretenidas que se pueden hacer allá en Williams, se puede trabajar con la gente, hay muchas cosas que se pueden hacer, así que encantada de tomar eso y de ir de nuevo a, Ah, a practicar y a enseñar las cosas que se pueden hacer. maravilloso, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, entonces, Natalia, Laura, ¿quién más? Violeta, voy a enviar un correo a Marcela con las preguntas y copiadas a ustedes para que haya las respuestas que están esperando. Marcela, muchas, muchas, muchas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros en esta sesión. Esperamos verte en las próximas sesiones. Recordemos todos y todas que este es el seminario de investigación TIC, donde están invitados todos los investigadores, todas las alumnas, em, para conocer el trabajo que se está realizando en nuestro instituto, en nuestro centro, perdón. Saludos a todas y todas, muchas gracias de nuevo, nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos, a todas y nos vemos. Chau, Chao, chau. muchas Gracias. 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 Chao. Muchas gracias. Gracias.